Oremos entonces por la palabra de hoy. Señor, queremos pedirte en esta hora que puedas hablar a nuestros corazones. Señor, hoy queremos que tu palabra nuevamente dé fruto en nuestras vidas, incluso que alcance a los que están perdidos. Que nuestros ojos, Señor, ahora mismo se quiten de cualquier otra cosa que no sea Cristo. Que nada nos quite la atención, Señor. Que nada nos distraiga. Nuestra carne y el mismo enemigo pueden querer distraernos para perder de vista el tesoro de tu palabra. Pero, Señor, danos un oído atento y un corazón humilde para recibirla. Y para que tu palabra pueda dar frutos, Señor, en nosotros. Queremos ser más como Cristo. Ese es mi propósito del año que viene, Señor, ser más como Él, ser más como Cristo. Y también, Señor, tener una fe más viva y fervorosa. Así que necesito, Señor, y sé que mis hermanos también, que tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, dé fruto en mi vida y en la vida de tu iglesia. Y eso es lo que te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero empezar con una frase antes de ir al texto que vamos a trabajar. Una frase de Stuart Briscoe que dice: el espíritu de Navidad necesita ser reemplazado por el espíritu de Cristo. El espíritu navideño es anual, el espíritu de Cristo es eterno. El espíritu navideño es sentimental, el espíritu de Cristo es sobrenatural. El espíritu navideño es producto humano, el espíritu de Cristo es una persona divina. Eso hace toda la diferencia en el mundo. Hermanos, yo no suelo preparar mensajes diferentes cuando llegan estas fechas, pero vi la oportunidad también de poder hacer esa parada en el libro de Gálatas y traer el día de hoy eso mismo. No un mensaje con espíritu navideño, un mensaje con el espíritu de Cristo. Porque el espíritu navideño no es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita Navidad, el mundo necesita a Cristo. Porque ya he ido a panaderías y me he encontrado un pesebre ahí en el stand. En nuestro pueblo mismo montan un pesebre precioso, grande. Incluso pueblos hacen pesebres vivientes. Recuerdan, fue el año pasado, hace 2 años, con un grupito de la iglesia a un pesebre viviente. Y sí, ahí está Jesús, pero se queda ahí, en una actuación, en un pesebre de plástico, en un pesebre de madera. Simplemente ahí, en un ritual, en una costumbre, en una tradición navideña, pero no está vivo en el corazón de quien montó el pesebre. Ni siquiera está vivo en el corazón de aquel que lo interpreta en algún sitio. Por eso nosotros debemos no proclamar el espíritu de la Navidad, proclamar el espíritu de Cristo. La Navidad se acaba en 2 días. Hoy cenan por la noche. Mañana las sobras. Algunos tienen más calidad de vida, más recursos y pueden tener una comida diferente el lunes, mañana, pero la mayoría van a comer lo que sobre de hoy, porque tendrán mesas llenas, darán algunos regalos, pero dentro de 3 o 4 días empieza el ritual de quita el arbolito, quita el pesebre, y se acabó. Y vuelta a la rutina, porque se acabó el puente, se acabó la fiesta y vuelta a trabajar. Para muchos eso es la Navidad. Una cosa que dura 4 o 5 días, chocolate caliente, comida en familia, regalos, decoración navideña, pero se acaba en 4 o 5 días. Por eso nosotros debemos proclamar el Espíritu de Cristo, porque ese no acaba. Esa es una celebración constante. Esa es una celebración constante donde lo que nos compartimos es el regalo más valioso, el Evangelio. No tiene lazo, no va envuelto, pero ese trae gozo que no dura 5 días. No trae una paz que dura 5 días. No trae una paz que se queda en un simple villancico. Ese trae vida y vida eterna. Hoy vamos a hablar del mayor sermón quizá predicado por un ángel. Y ese es el mensaje de hoy. Cuando un ángel predicó el Evangelio. Y vamos a trabajar alrededor de Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Así que empezamos por el primer versículo, Lucas 2, 8.
donde vemos que el ángel llega con un mensaje a las personas más simples de la tierra. Lucas 2:8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Hermanos, cuando nosotros vemos esta frase, nosotros muchas veces lo idealizamos un poco, porque siempre vemos a los pastores como un personaje dulce, bonito, ahí en el campo, incluso en los pesebres los ponen, siempre que no falten los pastorcitos, ahí con sus ovejas, las ovejas siempre blancas. Hermano, pero esa no es la realidad. Esos pastores estaban trabajando en la vigilia de la noche. Hoy pocos pastores trabajan en la vigilia de la noche, meten las ovejas en el corral, en su finca y ya está. Pero trabajaban en la vigilia de la noche porque habían animales que podían devorar sus ovejas, habían salteadores. Además, los pastores en aquel entonces no tenían buena fama. Eran personas que muchas personas de la sociedad despreciaban. Un trabajo que no se consideraba muy digno. Por eso nosotros cuando vemos al que fue rey David, cuando el profeta llega a buscar el futuro rey de Israel, a él lo tienen como medio apartado, como medio despreciado. ¿Y qué estaba haciendo el rey David? El que no era rey todavía estaba con sus ovejas. Porque al que despreciabas un poco, al que no le dabas valor, al que no le dabas importancia, toma, ese que se quede con las cabras, ese que se quede con las ovejas. Ese que se vaya al campo, ese no le des el trabajo bueno, el trabajo digno, valioso. Los pastores eran infravalorados en la sociedad, no tenían muy buena vista puesta sobre ellos, no se les tenía muy buena consideración, pero los ángeles llegan a los pastores. Los ángeles, el ángel que trae el mensaje en esta historia, llega directamente a los pastores y va a llegar de una manera curiosa. Va a llegar de una manera curiosa, va a llegar con un mensaje sencillo, va a llegar con un mensaje simple y va a hablarles directamente y les va a decir dónde estará el niño y cómo estará envuelto en pañales. ¿Y por qué les habla de esa manera? Porque los pastores eran gente simple, era gente que no tenía muchos recursos, era gente que no había estudiado, era gente que no era muy formada, y entonces el ángel llega con un mensaje simple y sencillo, porque cuando tú ves luego esos personajes que vienen de Oriente, ¿cuál es la señal que ellos siguen? Una estrella. Eran personas sabias, eran personas acostumbradas a estudiar astronomía, eran personas acostumbradas a estudiar eso. ¿Y qué señal le da? Seguid esa estrella. Vosotros entendéis de estrellas. Vosotros entendéis de eso, así que esa es la señal que yo os doy. A los pastores les habla de una manera sencilla, a esos sabios de Oriente les habla con una estrella, porque el Señor, cuando quiere llegar a alguien, el mensaje lo trae de la manera que sea alguien lo pueda entender. Nosotros vemos en el pueblo de Dios gente universitaria, incluso que los escuchas hablar, que leen muchos libros de teología muy profundos y son salvos, pero también tienes entre los salvos gente que no ha ido a la escuela. Gente que no sabe estudiar, que no ha estudiado mucho, gente que no escribe con mucha calidad de ortografía, gente que a veces hace el curso de membresía en la iglesia y me viene avisando, pastor, pero si hay faltas de ortografía, y digo, no pasa nada. En el pueblo de Dios hay catedráticos y gente que por recursos o la situación de sus papás no pudieron estudiar. Pero el evangelio ha llegado para el catedrático y ha llegado para el simple. Porque el Señor cuando quiere salvar trae un mensaje sencillo que pueda entender el que tiene elocuencia y que pueda entender el que no sabe leer. Cuando el Señor quiso anunciar la llegada del Mesías, cuando el Señor quiso anunciar la encarnación de Jesús, cuando el Señor quiso anunciar la venida del Redentor, habló con pastores despreciados, simples, sin estudios, y habló con sabios de Oriente, catedráticos que sabían astronomía, y a cada uno les habló de una manera que lo entendieran. Si el Señor quiere llegar a alguien, el Señor hará que entienda el mensaje, lo hará que lo comprenda. Pero lo más bonito de esto es que cuando nosotros vemos esta historia empezar, había pastores, gente despreciada, gente que no era querida por muchos, gente que no era valorada. Y eso nos enseña una cosa. ¿Para quién es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es para todos. El Evangelio no es para un grupo selecto.
El Evangelio no es para las personas poderosas y grandes solamente. El Evangelio tampoco es solo para los pobres, porque hay mucha gente que cree que la religión es para los pobres. Hay gente que a mí me hace pensar que soy tonto, porque me vienen algunos y me dicen, creer esas cosas, el mundo ya ha avanzado mucho, como si fuéramos los tontos rezagados que creemos en la religión. Pero yo a esas personas que normalmente hablas un poco y te das cuenta que muy catedráticos tampoco son, les preguntas simplemente, oye, mira atrás los premios Nobel y dime de los premios Nobel más grandes de la historia, ¿cuáles eran ateos? Porque la mayoría que vas a encontrar, muchos eran creyentes, quizá no cristianos, pero tenían fe. Porque cuando se sumergieron en la ciencia, cuando empezaron a investigar a fondo, no como tú que sabes 4 cosas que te han dicho, venimos del mono, mira si tienes fe. No has visto a un mono evolucionar, no has visto a tu abuela parecerse a un mono, no has visto a tu tatarabuela parecerse a un mono, pero como te han dicho que vienes del mono, te lo has creído. Tú tienes fe también. Fe en esa teoría que ni siquiera es una ley de la evolución, es una teoría porque no está probada. Si fuera probada sería como la ley de la gravedad, que está probada, pero es una teoría porque no tienen pruebas. Tienen ideas, pensamientos. Pero ¿te parece la teoría de la creación un absurdo? Y la de la evolución, amado hermano, para los dos lados hay fe. Alguien me enseñó una vez que todo el mundo tiene fe. Y me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Tú conoces a tu padre? Y le digo, sí. ¿Quién es? Ese, se llama Juan. ¿Pero es tu padre? Sí. ¿Has hecho una prueba de paternidad? Bueno, no, a mí me lo han dicho. Que tienes fe, ¿no? Porque llevas toda la vida llamándole papá y ni siquiera te lo has probado. Digo, la verdad es que sí, me hizo dudar. Digo, no sé yo si habría que pedir algo de eso. Y te pueden seguir haciendo preguntas parecidas. ¿Cuántas cosas en esta vida hacemos porque nos han dicho que son así? Pero nadie nos ha mostrado un test, nadie nos ha mostrado un estudio, las damos por hecho. Las damos por hecho. Tenemos mucha fe para las cosas del día a día. Para la mayoría de cosas que tú sabes y piensas y crees, tienes fe. Hermano amado, la fe no es solo para la gente que no ha estudiado. Grandes hombres, científicos, pensadores, historiadores, después de profundizar y darse con el abismo del fondo y sin respuestas, tuvieron que ver una cosa, alguien tuvo que hacer todo esto. Quizá no fueron cristianos, quizá no creyeron totalmente la Escritura, pero la mayoría tuvieron que reconocer que alguien estaba ahí, que esto no era fruto de la casualidad. Hermano, el Evangelio es para todos. No es solo para pobres, también es para ricos. Multimillonarios son creyentes. ¿Tú crees que son los bolsillos de los pobres los que sustentan todas las misiones, los que hacen que Biblias se impriman gratuitas y lleguen a muchos países? No, hay muchos creyentes que siembran mes a mes dinero en abundancia porque tienen hartos recursos. El Evangelio es para gente simple y para gente que está en el poder, para gente sin recursos y para gente millonaria, para gente que no ha estudiado y para la gente sumamente inteligente, porque el Evangelio no es cuestión de capacidad de entenderlo, el Evangelio es cuestión de creer, de fe. Pero es un mensaje para todos. Job capítulo 34 y el versículo 19 dice que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. El Señor no hace distinción y eso es lo que más me agrada. Eso es lo que más me agrada, porque cuando tú vas a esta sociedad hay distinción. Probablemente ninguno de tus amigos ande con un Lamborghini. Probablemente ninguno de tus amigos ande con un Ferrari, porque ellos tienen sus amigos. Tú no entras allí. Tú no cabes en sus restaurantes, porque si tu economía va a uno de sus restaurantes, ya no pagas el alquiler. Tú comes con nosotros. Vamos al McDonald's, vamos al Burger y buscamos ofertas. El 2x1, el 3x2, el 4x1, lo que sea. Pedimos la pizza el jueves porque te dan otra.
Y compramos el sábado en la noche porque Mercadona baja los precios, porque se le caduca. Tenemos esos amigos, cada uno tiene los suyos. Yo no ando con los Rockefeller, ni me invitan a comer a la Moncloa. Y este mundo hace acepción. Este mundo te clasifica. Tanto tienes, tanto vales. ¿Cuánto ganas? Clase baja. ¿Cuánto ganas? Clase media. ¿Cuánto ganas? Clase alta. Dios no hace acepción entre el rico y el príncipe y el pobre. Porque todos son obra de sus manos. Y eso es lo que me agrada, que en la iglesia, aquí sí tenemos al que limpia casas y al ingeniero, al abogado y al doctor, con el que a lo mejor barre calles, con el que sirve a los ricos en un restaurante y tantas cosas. Tenemos el dueño de empresa y tenemos al trabajador. Tenemos el que tiene su propio negocio y es autónomo y el que trabaja para otro. Tenemos el que tiene la empresa de pintura y el pintor. Pero aquí entran por la puerta y no decimos esta parte para los ingenieros, abogados y médicos, esta parte para la clase media y esta parte para la clase baja, que se ve peor. Aquí no hay asientos VIP. Aquí no hay sillas especiales para la clase superior. Porque si el Señor no hace acepción para salvar, nosotros tampoco debemos hacer acepción para tratar. Si el Señor no hace acepción entre el rico y el pobre, nosotros tampoco debemos hacerla. Por eso cuando el Señor nos da la misión de llevar el Evangelio, ¿a quién lo debemos llevar? En Marcos 16:15 el Señor dijo, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo a veces he encontrado pastores que me han preguntado, ¿cuál es vuestra visión? A mí esa pregunta siempre me pone nervioso, porque no la entiendo. Y yo me he sentado a hablar con algunos y me preguntan, bueno, caminando por fe, ¿cuál es su visión? Y yo le digo, pero ¿a qué te refieres? Bueno, y a mí algunas personas he escuchado decir, es que a nosotros Dios nos ha llamado a los políticos, a los grandes. Digo, pues vais a ser muy pocos, ¿no? En la iglesia. Porque no hay tantos, o sea, en la ciudad para que vaya solo a por ellos. Nosotros el Señor nos ha llamado a los pobres, a los necesitados. No, el Señor nos ha llamado a toda criatura. Si voy por las calles del Raval y hay un necesitado, le comparto el Evangelio. Y si a la salida de donde sea me encuentro a un jugador del Barcelona saliendo del entrenamiento, me paro delante de su Bugatti y le digo, ¿conoces a Cristo? Porque ellos también pueden comprar una nave. Imagínate tú que Dios toca ese corazón, amado hermano. Pero no podemos hacer acepción. ¿Y sabes qué le pasa a muchos creyentes? Vamos a los pobres, que esos nos escucharán. Los ricos nos van a despreciar. Parece que van con miedo a la gente de la universidad. Evangelicemos en la puerta de una pensión donde gente necesitaba comer. Pero no vamos a evangelizar a la puerta de la universidad, que ahí son listos. Hermano, ¿qué miedo le tienen a los hombres? ¿Qué miedo le tienen a sus preguntas? ¿Qué miedo le tienen a sus argumentos? Parece que ustedes van delante de ellos como si ellos tuvieran la verdad y ustedes tuvieran que convencerles de su mentira. No. Nosotros llevamos la verdad y vivamos y hablemos con esa convicción. Tú crees en Jesús y tú no. O sea, como si lo nuestro fuera raro. No, tenemos que hablarles como si, tú no crees. Tú eres creyente, crees en Dios. ¿Y tú de dónde crees que hemos salido? No, yo creo en la evolución, de verdad. ¿Tú has visto un mono evolucionar? ¿Tú has visto un chimpancé ponerse dos patas y que se le caiga la cola y empiece a quedarse sin pelo y empiece a hacer fuego? Yo no he visto eso, en unas películas sí, pero... Bueno, pero hay pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Tú lo has visto? No, yo sé que en un museo tienen el primer Homo sapiens. Y en un país hace poco también sacaron un extraterrestre en una caja. Cada vez que te presenten un monigote es una prueba. ¿Por qué vamos con miedo? Tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Hablemos de la verdad con convicción, no con vergüenza. Vergüenza
Vergüenza tendrían que tener ellos que se creen cada ideología que les presentan. Que hoy te dicen, oye, tú eres un hombre, pero no sé, plantéatelo, que a lo mejor llevas una cabra dentro, un perro dentro, una señorita dentro, y ellos se creen esas cosas. Eso sí que debería dar vergüenza, creer que Dios puso todo en orden. Cada planeta, cada estrella en sincronía y movimiento perfecto para que no nos consumamos. Saber que la luna está a una distancia que si se acerca un poco se nos inunda esto. Y que el sol está a una distancia que si se acerca un poco nos quemamos. Sí, porque por casualidad debe estar todo dando vueltas cada milímetro perfecto. Debe ser casualidad. Debe ser casualidad, porque yo también creo que un día llegaré a casa, habrá explotado el gas y estará todo en su sitio. Por casualidad, y moviéndose todo en orden por casualidad. Y cuando analizan mi cerebro, que hasta hoy los científicos se impresionan de cómo esta gente tiene eso en la cabeza, que hasta hoy no sabemos cómo funciona. Tanta célula, tanto cable, tanta neurona, tanta perfección, cada uno intentando entender algo tan perfecto. Por casualidad que no sabemos cómo va la mente y el corazón, de dónde vienen los sentimientos, los pensamientos, los deseos. Por casualidad. No, hermano, hay que ser muy necio. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo no me voy a presentar delante de un ateo como si yo fuera un tonto al que han engañado. ¿Por qué no son ellos los necios que han sido engañados desde que nacieron? ¿Por qué no son ellos los necios que fueron a una escuela y les dijeron, vas a creer en lo que te digamos desde chiquitito? Dando por hecho que es la verdad. ¿Por qué? Si profesora dice 2 más 2, 4, amén. Si profesora dice que eso es así, amén. Si profesora dice que la estrella es así, amén. El niño simplemente acepta las enseñanzas de la escuela. No, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos un mensaje que llevar a todo el mundo, a ricos y pobres, a gobernantes, a reyes, a príncipes, a empleados, desempleados, desamparados. El mensaje es para todos. Así como el ángel se acercaría a los pastores, nosotros nos tenemos que acercar a toda criatura. ¿Y qué trajo el ángel? El ángel trajo buenas nuevas. Versículos 9 y 10 de Lucas 2 dice, y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El ángel se les presenta, el Señor muestra su gloria y resplandor y provocó temor en los pastores. Hermano, una cosa es importante entender, cuando Dios muestra su gloria, siempre pasa lo mismo, la gente tiene temor. Cuando Dios mostró su gloria en el Sinaí, ¿qué le dijo el pueblo a Moisés? Moisés, no sé si te parezca, pero ¿por qué no vas tú? Sube tú, ya luego nos cuentas. Que entre trueno y rayo a mí no me da mucha confianza. ¿Ves tú, Moisés? Creemos en ti, ¿qué líder tenemos? Ándale. Luego ya, por eso cuando Moisés va un tiempo y no regresa, dice, vamos a hacer un becerro que este no vuelve. Ha muerto, seguro. Porque cuando Dios manifiesta su gloria, hay temor. Ve Apocalipsis, el último libro, cuando Juan tiene esa visión, cae postrado. Cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono, el profeta Isaías dice, ¡ay de mí! Que mis ojos han visto al Señor. Hermano, imagínate la grandeza del Señor. Cuando la gente le dice a veces al Señor, manifiesta tu gloria aquí, yo digo, yo no sé si estamos pidiendo bien. Yo entiendo lo que queremos decir. Manifiesta tu poder, obra entre nosotros, pero como el Señor mostrase su gloria, hermano, no queda aquí uno en pie. El Señor mismo dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar por ahí, no me vas a ver. Solo mi espalda verás, a lo mejor por una rejilla, porque como me veas, alguien tan pecador, tan pequeño, tan débil, con alguien tan santo, puro, el resplandor de mi gloria, te caerías fulminado. Cuando el ángel aparece, el Señor muestra el resplandor de su gloria, les infundió temor. Hermanos, son pastores, están en la noche, trabajando en las vigilias de la noche. Esa gente no era cobarde.
Esa gente no era cobarde, cobarde sería yo, que me pediría el turno de día para cuidar las ovejas. Pero no, las vigilias de la noche, en aquel tiempo, asaltantes y salteadores. Esa gente era valiente. Pero delante del Señor se acaba toda valentía. Incluso los hombres más rudos delante del Señor, los hombres más fuertes y valientes delante del Señor, porque a los hombres los podemos hasta intimidar, pero delante del Señor nosotros somos intimidados por el tamaño de su gloria. Pero el ángel luego, al verlos llenos de temor, les trajo un mensaje para acabar con el temor. No temáis, porque yo os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. No os asustéis, no os asustéis, no venimos a matar a nadie. No venimos a hacer lo de Sodoma y Gomorra. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Que venimos a traer buenas nuevas, buenas noticias. Porque ¿sabes qué, amado hermano? Eso es lo que nosotros tenemos que seguir llevando. Nosotros tenemos que seguir llevando el mensaje del ángel. Nosotros tenemos que seguir llevando al mundo ese mismo mensaje. Nosotros tenemos que seguir con la misión que empezó ese ángel. Nosotros tenemos que llevar buenas nuevas. Isaías capítulo 52 versículo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Hermano, que este año tus pies sean hermosos para el Señor, porque llevas buenas nuevas de salvación, porque llevas buenas nuevas de gozo. Hermano, ¿a cuántos has compartido el mensaje del ángel? ¿A cuántos has compartido las buenas nuevas? ¿A cuántos les has llevado las buenas nuevas de salvación? ¿A cuántos les has llevado las buenas nuevas de gran gozo? ¿A cuántos? Esa es la misión nuestra como iglesia. No somos una ONG, ni un club social, ni una asociación de amigos que compartimos las mismas creencias. Somos el pueblo de Dios. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Así como el ángel trajo buenas nuevas, nosotros debemos seguir esa misión y seguir anunciando a todo el mundo las mismas buenas nuevas de gozo, paz y salvación en Cristo Jesús. Hermanos, somos llamados a hacer eso. Somos llamados a hacer eso. Somos llamados a traer un mensaje que quien lo cree tendrá esperanza. Tendrá esperanza. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen. ¿Qué no tienen? Eso está hablando del día final. Realmente está hablando de la gloriosa resurrección del fin de los tiempos. Nosotros tenemos una esperanza, por eso cuando fallece un creyente no tenemos que estar desesperados. Sí, estamos tristes, sentiremos su ausencia en medio de nosotros, nos pondremos tristes porque ya no comeremos con esa persona, no compartiremos culto, no estaremos a su lado, pero tenemos esperanza que el día de mañana, igual que nosotros, resucitará en gloria. Nosotros vivimos con esperanza, nosotros sufrimos con esperanza, enfrentamos la enfermedad con esperanza y morimos con esperanza. Estoy seguro de que si el cáncer que enfrenta mi madre lo enfrentara yo, sería muy diferente. Porque ella no tiene esperanza. Ella solo tiene una esperanza, la esperanza de que al final la puedan operar. La esperanza de que la quimio tenga algún efecto. Pero cuando mira las estadísticas, solo un 5% de personas sobrevive al cáncer de páncreas. Son las peores estadísticas que hay. No es el más fácil, es de los más mortales. Eso trae a su corazón depresión, trae a su corazón angustia, trae a su corazón miedo, sufrimiento, días buenos, días malos, días en que la intentas animar y luego se viene abajo. Llorar con facilidad, porque su mente solo dice una cosa: es muy probable que mueras en un tiempo. Eso es lo que hay en su cabeza, no nos lo va a decir, somos sus hijos. Tampoco se lo va a decir a lo mejor a su marido.
Pero no hay que ser muy intelectual ni listo para saber lo que hay en su mente desde el día que le dijeron cáncer de páncreas. No hay esperanza. Hay una quimio que la deja tumbada, que destroza su estómago, que a veces la lleva al hospital. Y al final su cabeza, ¿sabes qué piensa? Que al final de todo eso puede ser que muera igual. Que sufra todo eso y puede ser que muera igual. Tú y yo pasaríamos por ahí diferente. Porque nosotros sufriríamos las consecuencias de la quimioterapia, claro que sí. Enfrentaríamos los mismos dolores, iríamos al hospital, pero pensaríamos en todo momento que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que si al final los médicos dicen no se puede hacer nada, los miraremos y le diremos, ok, lo habéis intentado con los medios que el Señor os ha dado la capacidad y la sabiduría para tener, pero yo tranquilo que no pasa nada. Porque yo no acabo aquí. Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que mi Redentor vive. Y así como Él resucitó de los muertos, yo también, yo enfrentaría la enfermedad con esperanza. Seguramente, a lo mejor me equivoco, pero si mi cuerpo me lo permitiera, seguiría aquí y predicaría igual. Y lucharía por decir, oye, si son mis últimos sermones, quiero dejar lo mejor que pueda y discipular a mi iglesia y preparar más gente para el mañana, pero yo tengo esperanza. Tengo esperanza. Porque sé que no voy a decir adiós, voy a decir hasta pronto. Porque los creyentes tenemos esperanza. Porque cuando hemos creído ese mensaje que el ángel predicó, cuando hemos creído las buenas nuevas de salvación, ha llegado a nuestra vida lo más importante que podemos tener como seres humanos en una tierra llena de guerra y devastación. Y tenemos esperanza que el mundo no tiene. Que el mundo no tiene. Por eso el mundo vive como vive, angustiado, amargado, enfadado. La vida es solo esto, un montón de crisis. Nosotros tenemos esperanza. Ahora, ¿cómo son esas buenas nuevas? Ese mensaje de gozo, ese mensaje. ¿Qué mensaje trajo el ángel? ¿Cuál es el anuncio del ángel? En Lucas 2:11 dice lo siguiente: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La esperanza no es que ganó el político de derechas y ahora volveremos a estar tranquilos. La esperanza no es que ha venido un político redentor y salvador como un Mesías a nuestro país que va a volver a traer la alegría al mundo. La esperanza no es que han descubierto la cura de una nueva enfermedad. La esperanza no es esa. La esperanza es que Cristo ha venido al mundo. La esperanza es el Señor. La esperanza es que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y mira qué interesante, como un solo versículo da información tan importante. No ha venido cualquiera, no ha nacido cualquiera. Ha nacido un Salvador, el Salvador. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y si ha nacido un Salvador, tengo una noticia. Es porque hay necesidad de un Salvador. Es porque hay necesidad de salvación. Porque déjame decirte una cosa, y espero que lo entiendas. La Navidad solo tiene sentido si has creído en el Salvador. Porque el nacimiento del Salvador solo tiene sentido si has creído en su muerte, en su resurrección y has puesto tu fe en Él. De lo contrario, su nacimiento no salva. Solo porque ha nacido no eres salvo. Él tiene que ser reconocido por ti, creído por ti. Su nacimiento, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su gloriosa resurrección, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Entonces su nacimiento para ti tiene sentido. De lo contrario, la ira de Dios permanece sobre ti. Porque nosotros no celebramos solamente que el Salvador vino. Celebramos que murió y celebramos que resucitó. Por eso la semana que viene tenemos Cena del Señor. Celebramos que derramó su sangre por nosotros. Celebramos que murió en una cruz por nosotros. Celebramos que resucitó en gloria por nosotros. Y que volverá.
La Navidad tiene sentido no solo cuando has creído que Él nació, sino cuando has puesto tu fe en toda su obra, muerte y resurrección. Ahí tienes un motivo para celebrar, porque ahí has encontrado el gran regalo, la perla preciosa, el tesoro escondido, a Cristo y su salvación. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que eso. Vino el Salvador. Luego dijo otra cosa el ángel, un Salvador que es Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Ungido. Él es el ungido además. El Cristo, el Mesías. En Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que el Señor, Él, sea glorificado. Pero es interesante que dice que ha venido a traer buenas nuevas a los afligidos, ha sido enviado a vendar a los quebrantados, a proclamar libertad, liberación a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor. Pero mucha gente para ahí. Pero también el día de venganza. Jesús no solo trajo libertad a los cautivos, calmó el corazón de los afligidos, también anunció el día de venganza. Me rechazáis, día de venganza. El Señor puede quebrantar y sanar tu corazón, traer libertad a ti que estás cautivo, preso en tus pecados. Pero si rechazas a Cristo y el Evangelio, si rechazas al que se encarnó y nació en ese pesebre, si rechazas a Cristo el Señor, recibirás el día de venganza del Dios eterno y todopoderoso. Él es el ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí. El texto de Isaías, no sé si lo recuerdan, Jesús lo leyó. Un día en una sinagoga Jesús toma el rollo de Isaías, lo lee ese pasaje. ¿Y qué dice Jesús? Hoy se ha cumplido esto delante de vuestros ojos. Jesús está diciendo: yo soy el ungido, yo soy aquel a que Dios ha enviado, yo soy el Mesías. Así que el ángel dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, pero también es el Señor. Señor. En Juan 1:1 leemos: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice Juan también: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira qué mensaje anunciamos. Anunciamos que ha venido el Salvador porque necesitamos salvación. Anunciamos que ha venido el Cristo, el ungido, el único que puede traer libertad y consuelo. Pero anunciamos que no es solamente un hombre, no es solamente totalmente hombre, sino también totalmente Dios. Es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Dios hecho carne, es Dios encarnado, el Hijo de Dios. No le decimos que vino un mártir a la gente, ni un profeta como dicen los musulmanes, el profeta de los cristianos, ni un loco que deliró. Vino el Salvador, el ungido, el Cristo y el Señor. Porque para morir por nosotros tenía que ser hombre como nosotros, para representar a los hombres. Pero para pagar por tantos pecados tenía que ser Dios mismo, para que su muerte tuviera valor por tanta pecaminosidad que habíamos cometido y que había en los hombres. Totalmente hombre, totalmente Dios. Ese es el mensaje que anunciamos. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos quién es? ¿Cómo sabemos quién es Él? Mira lo que le dicen los ángeles. ¿Cómo sabemos quién es? El versículo 12 dice el ángel: y esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Hermanos, cuando había en los tiempos del antiguo pacto, habían unos pastores que se dedicaban especialmente a las ovejas que se dedicaban para los cultos religiosos, para los sacrificios. Ustedes recuerdan que para un sacrificio tenían que ser unas ovejas especiales, sin mancha, sin defecto. Habían unos pastores que se dedicaban a cuidar con cautela, delicadeza, detalle esas ovejas que nacían así. Las mantenían bien cuidadas porque eran ovejas que servirían para los sacrificios. Cuando esos pastores acostumbraban a llevar esa oveja para el sacrificio, la tradición dice que las envolvían en pañales, no son los dodotis de hoy, que las envolvían en pañales, las presentaban así, envueltas, cubiertas, en paños, en pañales, para que los sacerdotes luego las sacrificaran. Mira lo que le está diciendo a los pastores. Así como esa oveja que se separa para el sacrificio, la cuidáis, está sin defecto y sin mancha, la envolvéis en ese manto y la lleváis al sacerdote, así lo vais a encontrar, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el que va a morir. Él es el que va a tener que ser degollado, sacrificado por causa de nuestros pecados. Los pastores entendían mucho con esas cosas. Nosotros solo vemos el pesebre de que nos han enseñado ahora, la mula, el otro y el niño en medio. Eso tiene mucho significado. Pero ¿qué les está diciendo el ángel? Así lo vais a encontrar. ¿Cómo sabemos quién es el Cristo? ¿Cómo sabemos quién es el Señor? ¿Cómo sabemos quién es el Salvador? Así lo vais a encontrar. Les da una señal. ¿Cómo sabemos nosotros que Cristo es el Señor? ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús es el Señor? ¿Por una señal? No solamente porque lo encontraron envuelto en pañales en un pesebre. Hay multitud de profecías que se cumplieron todas en Jesús. Déjame leerte 3 o 4. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo lo tienes ahí, una virgen concebirá, una señal que apuntaba al Mesías, cumplida en Jesús. En Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Su nacimiento en Belén profetizado y cumplido en el Señor Jesús. Y además curioso que Miqueas dice, sus días son desde... Oye, ¿va a venir un gobernante y sus días desde la eternidad? Solo hay alguien que tiene días desde la eternidad. Solo hay alguien que es eterno. El que vendría a gobernar es Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 53:2 leemos algo como esto: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Esto profetizaba ¿qué? Los inicios modestos de la vida de Jesús. No nació en un palacio para que la gente se asombrase. Míralo, qué grandeza, lo han capacitado para ser soldado, el mejor en la batalla, para ser poderoso. Él nos va a gobernar y Él nos va a librar del yugo de Roma, porque los judíos pensaban eso, ¿verdad? ¿Qué Mesías esperan los judíos? En aquel entonces el que los liberara ¿de qué? Porque ellos entendían que traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Ah, sí, por fin nos van a sacar del yugo de Roma. Ellos pensaban que se refería a Roma, por eso tenían tanto conflicto. ¿Es lícito dar tributo a César, Jesús? Porque querían saber, si nos dice que no, viene a hacer la revolución, viene a estar contra el César, viene a estar contra Roma, pero Jesús no los sorprendía mucho cuando les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y empieza a sanar gente y a hacer milagros en personas del pueblo de Roma. Y toma como discípulo a un cobrador de impuestos al servicio de Roma y empiezan a decir, no puede ser. Míralo como viste, ¿dónde está el escudo? ¿Dónde están los 2 metros, los músculos? ¿Dónde está el rey que vendrá a libertar? Pero es que no sabían que la libertad que nos iba a traer no era de Roma, era del pecado, de la muerte, de la condenación. Ahora los judíos ya no están bajo el yugo de Roma.
y siguen esperando al Mesías. ¿Ahora de quién se quieren librar? Si tú vas a Jerusalén, donde ellos quieren su templo, está la gran mezquita. Porque ellos quieren su templo donde Abraham subió con Isaac. Pero los musulmanes tienen la gran mezquita donde creen que Abraham subió con Ismael. ¿Ellos qué piensan? Que va a venir su Mesías, va a tirar abajo esa mezquita, van a edificar su templo. Ahora ya Roma no está, pues ¿de quién nos va a librar? Pues ahora de los musulmanes que están aquí oprimiéndonos. Qué triste que no quieran encontrar la verdadera libertad que Jesús vino a traer. Aquí, libertad del pecado, de la muerte, de Satanás, de la condenación, de la esclavitud. En Zacarías 9:9 leemos esto: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y entiendan ustedes que cuando Jesús entró en Jerusalén no lo hizo en un corcel blanco, entró montado en un pollino. Y qué interesante, porque iban andando de una distancia muy larga. Venían andando de muchos kilómetros y cuando se acercan a Jerusalén paran. Y Jesús dice, vete a buscar ese, ahí va a haber un pollino, ¿me lo traéis, porfa? Jesús, que no nos va de 20 pasos más. Llevamos andando aquí, la tira, vamos a acabar el camino. Traedme el pollino. Pero ¿qué más da? Ellos no entendían que tengo que cumplir las profecías. Todo debe ser cumplido en mí. Yo no puedo entrar andando porque yo tengo que entrar en un pollino. Lo dijo Zacarías. Yo soy el Cristo. Así como los pastores sabrían que Él es el Señor, el Salvador, el Cristo, porque lo encontrarían envuelto en pañales, nosotros sabemos que Él es el Cristo porque cumplió todas las profecías mesiánicas. Ahora, ¿y qué vino a traer ese mensaje? ¿Qué vino a traer ese Salvador? Paz. Paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Mira lo que dice. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Creo que hay un error teológico en la canción Al mundo paz nació. No. Es paz entre los hombres en quien Dios se complace. El mundo no tiene paz hasta que no tenga paz para con Dios. Es Navidad, no hay paz. Hay familias que discuten, que se embriagan, que solamente gastan dinero, que se enfadan. No veo paz, yo sigo habiendo guerra. Yo no creo que la Navidad traiga la paz en el conflicto de Israel con Hamas. Yo no creo que la Navidad traiga la paz en el conflicto de Rusia con Ucrania. No creo que la Navidad traiga la paz. No, amado hermano. Y no soy el Grinch, no vengo a arruinar las fiestas. Yo vengo a traer una realidad. El Evangelio trae paz para aquellos que creen. Solamente. Pero lo que más trae el Evangelio es gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Por qué el grupo de evangelismo de la iglesia comparte el Evangelio? Por las almas, por Dios. Tu primera motivación no puede ser la gente, tiene que ser Dios. Porque mucha gente te va a rechazar. Y si tu motivación es la gente, cuando te rechacen mucho dejarás de hacerlo, te enfadarás con la gente. No quieren al Señor, me enfado, ya no hablo más. Es que no hablas por ellos. Es que Dios ya te ha dicho que lo van a rechazar. Es que Dios ya te ha dicho que no lo van a querer. ¿En qué parte de la Biblia Dios dice: id a hablar que todo el mundo va a sonreír? No, y seréis odiados por causa de mi nombre. Dirán toda clase de mal contra vosotros. ¿Y por qué entonces vamos allí? Mira lo que el Señor dice: os mando como ovejas en medio de lobos. Yo no creo que esa misión parezca fácil ni agradable. ¿Y por qué vamos? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque Dios es tan glorificado cuando alguien cree como cuando alguien le rechaza. Dios no es un mendigo de cariño.
Dios no está llorando cuando tú has predicado y alguien dice, yo no quiero, me burlo de Dios. Dios no llora. ¿No me quieres? No pasa nada. Nos veremos un día. Nos veremos un día. Y te digo una cosa, un día vas a doblar tu rodilla y vas a confesar que Jesús es el Señor. Tarde o temprano te vas a postrar y serás condenado por toda la eternidad. O sea, no hay problema, tranquilo. No soy un mendigo. Jesús no es un mendigo de cariño. Jesús no va llorando por detrás a la gente para ver si por favor lo quieren. Nosotros no mendigamos que la gente quiera a Jesús. Nosotros proclamamos el Evangelio y la gente será responsable de su decisión. Sabemos que es el mejor regalo que podemos ofrecer, pero no todo el mundo lo quiere. No todo el mundo lo quiere. Nosotros debemos entender que el mensaje del Evangelio, la primera finalidad que tiene es la gloria de Dios. Isaías 48 del 9 al 11 dice, por amor a mi nombre contengo mi ira y para a mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Hermano amado, ¿sabes por qué el Señor te ha limpiado y te ha purificado? ¿Sabes por qué el Señor te ha lavado? ¿Sabes por qué el Señor te está santificando? Porque Él llora por detrás y mendiga que le hagas caso. No, por amor mío. Porque yo no voy a decir que andéis por ahí diciendo que sois mis hijos y viviendo de esa manera. Porque yo no voy a permitir que andéis por ahí diciendo yo creo en Dios y soy un hijo de Dios y viviendo como mundanos. Por eso Dios al que salva lo cambia, para que a Él le demos gloria. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado tu vida? Él. ¡Wow! ¿Cómo vuestro matrimonio es un ejemplo para nosotros? Él. ¡Wow! ¡Qué familia! Se respira paz en vuestra casa. Él. Que no se os olvide que nada lo hago por otra cosa que no sea por amor a mi nombre. Cambiado tu casa para que cuando tu casa dé paz y la gente diga, oye, yo quiero una familia como la tuya, le des a Dios la gloria. Cuando la gente vea tu matrimonio y diga, me encantaría tener un matrimonio como el vuestro, le des a Dios la gloria. Cuando la gente te encuentre y diga, oye, ¿cómo ha cambiado tu carácter? ¿Cómo ha cambiado tu temperamento? Le des a Dios la gloria. Porque la finalidad de todo lo que hacemos es la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y al mundo paz. Mira lo que dice, y en la tierra paz. ¿Pero qué paz? Esa paz no era paz de conflictos, de guerra. Esa paz no era paz de conflictos familiares. Esa paz no era paz de conflictos económicos. Esa no es la paz primera que necesita el mundo. No queremos guerra, no queremos conflictos, queremos la paz. Somos como las señoritas de Miss Universo. ¿Qué quieres para el mundo? Paz, paz. Paz en el mundo y amor para los niños. Queremos paz. Pero te voy a decir una cosa. Aunque acabaran todas las guerras y todos los conflictos familiares, aunque acabasen todos los problemas internos de nuestra sociedad, si no hay paz para con Dios, de nada sirve. Se van en paz al infierno. Yo no quiero solo llevarme bien con mi familia. Yo quiero que mi familia conozca a Jesús. Yo no quiero solo llevarme bien con mi esposa, yo quiero que nuestro matrimonio conozca a Jesús cada día. Yo no quiero solamente llevarme bien con mis vecinos, yo quiero que conozcan a Jesús. Yo no quiero solamente tener un ambiente de paz y tranquilidad donde yo me muevo para que nadie me moleste. Yo quiero que la gente tenga paz para con Dios, porque en Génesis se rompió. Y solo puede ser a través del que nació en la ciudad de David, de Cristo el Señor. En Romanos 5, 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios, para la gloria de Dios. Hermano, hay guerra, pero yo tengo paz para con Dios. Hay conflictos, pero yo tengo paz para con Dios. La economía se trastoca, pero yo tengo paz para con Dios.
El mundo está patas arriba, pero yo tengo paz para con Dios. Y eso me da a mí gozo y esperanza. Porque el mundo se viene abajo. Cada día será peor. La cosa no va a mejorar. Pero tenemos paz para con Dios. El mensaje del Evangelio no trae una ausencia de conflictos entre los hombres. Trae una ausencia de conflicto con Dios. Un conflicto que es por causa del pecado. Por vuestros pecados hay separación entre Dios y vosotros. Y Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Y una vez puesta nuestra fe en Él, perdonados y justificados, tener paz para con Dios. Por eso cuando llega la enfermedad no importa, yo tengo paz con Dios. Con Dios. El conflicto más importante del hombre es el conflicto que tiene con Dios. Pero lo más interesante del Evangelio es que no solamente trae paz para con Dios, sino que también trae una paz personal, una paz interna, una paz que el mundo no puede tener. Una paz que solo Cristo da a los que están en Él. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como os la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo tengo paz, una paz que el mundo no tiene. Porque el mundo, su paz está condicionada a su condición actual, a su economía, a su trabajo, a su familia, a las cosas que suceden, al mundo, a las políticas. La paz del mundo es condicional. La paz que tenemos en Cristo no depende de las condiciones. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie la puede comprender. Oye, ¿cómo puedes estar tranquilo en medio de esto? Oye, ¿cómo puedes estar tranquilo con todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedes estar tranquilo? Porque tengo una paz que tú no puedes entender. Una paz que solo está en Cristo Jesús. Y yo la tengo porque yo he creído en aquel que vino y nació en la ciudad de David, el Salvador, Cristo el Señor. Yo he puesto mi fe en Él y eso me ha traído una paz que nadie más entiende. Ahora, hermano, tú has creído el Evangelio. Para ti la Navidad tiene sentido. Para ti realmente nació, se encarnó Cristo el Señor. Has recibido el mayor regalo, Dios te ha dado fe para creer. Mira lo que ha dicho, para los hombres en quien Dios se complace. Déjame decirte, amado hermano, una cosa hermosa. Dios se ha complacido de salvarte. Dios se ha complacido de tener paz contigo. ¿Tú crees que Dios no podía seguir su vida enemistado contigo y condenarte al final? Podía, pero ha querido complacerse en salvarte. Ha querido tener compasión de ti. ¿Y sabes qué? Él te ayudó. No, te hizo creer. Él quitó la venda de tus ojos. Él tocó tu corazón de piedra. Él te dio un corazón de carne. Él te dio su espíritu para que ahora sigas andando en sus caminos. Él empezó una obra en ti que va a seguir perfeccionando hasta el final en Cristo Jesús. Por su espíritu, cuando pecas, te trae convencimiento de pecado para llevarte otra vez al arrepentimiento y seguir limpiando y purificando tu vida para su gloria. No lo olvides, porque en ti Dios se ha complacido. Pero, amado hermano, de todo lo que podemos decirle al mundo, digámosle esto, que el Salvador vino, vivió una vida perfecta, murió en aquella cruz, resucitó al tercer día y está en gloria, y que todos los que crean en Él tendrán paz para con Dios. Hace tiempo leí un mensaje del pastor Charles Spurgeon sobre Navidad. Se llamaba Vuelve a casa y cuéntaselo. Y tenía su fundamento, y termino con ese texto, en Marcos 5, del 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo de ti misericordia. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Porque muchas veces Jesús nos ha salvado y nos hemos vuelto como el endemoniado gadareno. Me quedo contigo y los tuyos. Y nos enclausuramos aquí en la iglesia, entre los creyentes.
No sabemos ya vivir entre mundanos. Y tenemos que ir a Decápolis a decirles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Hermano, tranquilo, que el mundano no te va a quitar la salvación. No, tú no eres llamado a tener comunión con su pecado. No eres llamado a irte al prostíbulo con él, no eres llamado a irte a la discoteca con él, pero puedes comer con un compañero del trabajo y decirle cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Puedes tener una charla con un vecino y decirle cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Parece que tenemos miedo a estar con gente impía que rechaza al Señor. Mira, el endemoniado libre dijo, ahora yo discípulo de Jesús, con ellos, todos los días con ellos. Y Jesús dice, si te quedas solo con nosotros, ¿quién no vendrá más? Si el que se salva se queda solo enclausurado con nosotros, no vendrán más. Por eso quiero que estéis juntos y os fortalezcáis y os instruyáis y aprendáis, pero también quiero que vayáis. El endemoniado llega, se va más liberado de todos mis demonios. Déjame ir contigo. El Señor Jesús le dice, no. ¿Cómo no? Ve a casa. Ve a casa y enséñale a tu madre cómo estás. Y cuando te pregunte, ¿dónde están los demonios? Dile que vino aquel que manda sobre ellos. Y cuando tu hermana te encuentre, hermanito, ¿qué ha pasado? Ya no estás dando vueltas, ni tirándote por el suelo, ni tirándote al fuego. ¿Qué ha pasado? Que nació en la ciudad de David, El Salvador, y me lo encontré y me libró de todos mis demonios. Ve y díselo, ve a tu casa. Ve a tu casa hoy, dile a tu familia que Jesús vino al mundo. Ve el día 27 a tu trabajo y dile a tus compañeros que Jesús vino al mundo. Y muéstrales con tu vida cambiada cuán grandes cosas ha hecho el Señor. A no ser que vayas mucho a la iglesia, pero no tengas una vida para mostrarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Porque ese es el problema de muchos, que no pueden ir a su casa a mostrar cuán grandes cosas ha hecho el Señor, porque la realidad es que Dios todavía no ha hecho nada en sus vidas. Porque cuando Dios llegue, cuando el niño nazca, no en el pesebre, cuando el niño nazca en tu corazón, te aseguro que tu madre lo verá, tu padre lo verá, tu esposo lo verá, tus hijos lo verán, y podrás decirle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Porque Él vino, nos salvó y nos transforma día tras día para decirle al mundo lo que creemos y mostrarle al mundo nuestra fe viva con nuestro fruto de salvación. Sal hoy, alguien va a aparecer en tu camino y haz como el ángel. Cualquier persona que sea, no tengas temor, rico o pobre. Hoy dile a alguien que Jesús vino. Hoy predícale a alguien el Evangelio. Y que el Señor te use para darle la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Y que nos recuerdas, Señor, que porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, hoy tenemos paz para contigo, Señor. Gracias por ese Salvador que enviaste. Gracias, Señor, porque como oveja enmudecida no abrió su boca mientras iba a aquella cruz para pagar por el precio de nuestra maldad y cargar sobre sus hombros, Señor, el castigo de nuestros pecados. Y ahora, habiendo nosotros creído en Él, tener paz. Paz contigo y paz en nosotros, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy celebramos que nuestro Salvador vino, vivió, murió, resucitó y ascendió en gloria. Y te pido que nos ayudes a ser usados por ti para llevar ese mensaje, esas buenas nuevas cada día a más personas y te dé toda la gloria que solo tú mereces y que no compartes con nadie. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen felices fiestas.